Buenos días, hermanos. Mi nombre es Mario Velázquez, de Apóstoles de la Palabra. Vamos a compartir el día de hoy un tema muy importante, los hermanos de Jesús. Tanto los católicos como los protestantes creemos que Jesús tiene más hermanos, pero cada uno lo entiende algo muy diferente. Por ello, los católicos profesamos que todos los cristianos somos hermanos de Jesús en virtud de nuestro bautismo. Profesamos al mismo tiempo que Jesús no tuvo más hermanos naturales. La Santísima Virgen María fue siempre virgen. Los protestantes creen que María Santísima tuvo más hijos naturales. Piensan que solo fue virgen al nacimiento de Jesús y que después tuvo más hijos. Con San José se basan en los pasajes de la Biblia que menciona a los hermanos de Jesús. Vamos a ver, Mateo 12:46. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. En esta cita vemos claramente que se habla de hermanos, nada más que separa cuando su madre y sus hermanos. Siguiente cita, Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Aquí menciona a 4 apóstoles, ¿sí?, que supuestamente son hermanos de Jesús. Pero vamos a continuar. También habla de hermanas, pero vamos a continuar. Juan 7:5. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Primera de Corintios 9:5. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? Vemos claramente pues que hay una poco de controversia con los hermanos protestantes, pero vamos a ver por qué razón. Para entender los pasajes de arriba mencionados, esencial hay que entender el uso de la palabra según la cultura hebrea de los autores del Nuevo Testamento. Tanto el hebreo como el arameo eran lenguaje de Jesús y sus discípulos. Utilizan la palabra o la misma palabra para designar a hermanos, a primos o miembros de un clan, de una misma comunidad. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero sus autores eran de cultura hebrea. La palabra hebrea significa hermanos o primos. Fue traducida al texto original griego de la Biblia como adelfos, a diferencia del hebreo o el arameo. El griego tiene una palabra específica para primos llamada anepsios, pero los traductores del Nuevo Testamento, siendo de cultura hebrea, prefieren usar adelfos para traducir la palabra aramea hermanos, que como hemos dicho incluye primos y otras relaciones. Es decir, utilizaron la palabra griega, pero en el sentido original del lenguaje de Jesús. Él mismo usó de adelfos, ocurre en la 70ª traducción de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento al griego, hecha por los judíos poco antes de la venida de Cristo. Esta traducción es importante porque la utilizaron los autores del Nuevo Testamento para la mayoría de las referencias del Antiguo Testamento. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la palabra hermano utilizado para designar otras relaciones en el Antiguo Testamento. ¿Sí? A Lot le llamaba hermano de Abraham, se le llamaba hermano de Abraham en Génesis 14:14. Pero sabemos por la misma Biblia que era su sobrino. Lo encontramos en Génesis 11:26 al 28. A Jacob le llaman hermano de Labán, quien en realidad es su tío. Génesis 29:15. Primera de Crónicas 23, 21, 22. Hijos de Mahli. Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, tuvo hijas, a lo que los hijos de Quis, sus hermanos, tomaron por mujeres. Aquí son primos los que se casan, pero se les llama hermanos según la costumbre hebrea. Entonces, hermanos
no tenían que ser familia cercana. ¿Cómo? Vamos a ver, Deuteronomio 23:8. No tendrás por abominable al idumeo, porque es tu hermano. Otro ejemplo, los 42 hermanos del rey Ocasías que bajaban a saludar a los hijos del mismo rey y la reina. Eso se encuentra en la Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo del 13 al 14. Nehemías 5:8. Y les dije, nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros. ¿Vendréis a vuestros hermanos? Entonces, hermanos de Jesús podría referirse, si tuviera solo un texto bíblico, a hijos de San José, con una primera esposa si éste era viudo. Pero el gran maestro de las Sagradas Escrituras en los primeros siglos, en el siglo IV, San Jerónimo, planteó más bien que se trata de primos, lo cual cabe perfectamente, como hemos visto, dentro del sentido de hermanos, sostenido por los judíos de la época. San Jerónimo, como los demás padres de la iglesia, defendió la virginidad perpetua de María Santísima. Es más, no existe una sola sugerencia en la Biblia de que la Virgen tuviera otros hijos. Cuando la Sagrada Familia huye a Egipto, cuando se les pierde el niño en Jerusalén, lo podemos ver en Lucas 41:51, siempre se refiere a un solo hijo. Los de Nazaret, aun cuando hablan de los hermanos de Jesús, se refieren a él como el hijo de María, no como un hijo de María. Eso lo vemos en Marcos 6:3. Sería este uso de palabras muy extraño si fuera de hecho esos otros hermanos, hijos de María. Hay además otras razones culturales que indican que los hermanos de Jesús no eran de sangre. Entre los judíos, los hermanos menores no podían aconsejar a los mayores. Por eso, cuando en una cita un hermano aconseja al otro, se entiende que quien aconseja es el mayor. Sin embargo, los hermanos de Jesús le aconsejan que se vaya de Judea o a Judea. Juan 7:3-4. En otra ocasión tratan de llevárselo. Marcos 3:21. Entonces, estos hermanos no pueden ser hermanos de sangre, ya que Jesús es el primogénito. No tenía hermanos mayores. Esto lo vemos en Lucas 2:7. Si no, ¿cómo podría dar un consejo? Pero hay un testimonio que probablemente querían que la Iglesia Católica tambaleara: el fraude del osario de Santiago. En el año 2002 salió a la luz un osario con la inscripción Jacob, o sea Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Muchos pensaron que este hallazgo ponía en duda la doctrina católica sobre la virginidad perpetua de María. Sin embargo, resultó ser un fraude. Así lo determinó el director de Antigüedades de Israel, Sukkah Dogman, quien anunció el 18 de junio del 2003, el osario es real, pero la inscripción es falsa. Lo que significa es que alguien cogió una caja real y labró la escritura en ella, probablemente para darle una importancia religiosa. Lamentablemente, los medios de comunicación que tan ampliamente propagaron el engaño no hicieron caso de rectificar. Pero veamos qué ocurrió con Jesús que moría en la cruz. En Juan 19:26-27 podemos ver una gran obra, ¿sí?, donde Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. El Evangelio nos da 4 nombres de sus hermanos, supuestamente, ¿sí?, de Jesús: Santiago, José, Simón y Judas. Si fueran sus hermanos de sangre, serían hijos de María.
¿Por qué entonces Jesús la entregó a Juan? Entonces, Hilario de Poitiers, padre de la iglesia, nos aclara: si ellos, los hermanos del Señor, hubieran sido hijos de María y no aquellos del primer matrimonio de José, ella nunca hubiese sido entregada en el momento de la pasión al apóstol Juan como su madre. Entonces, ¿qué es lo que somos en realidad? Somos hermanos por la gracia. Jesús establece una relación de madre-hijo, que no es por naturaleza, sino por gracia. Como Juan, todos nosotros los bautizados somos hijos de María. Ella es nuestra madre y somos hermanos de Jesús. ¿Dónde lo vamos a ver más claramente? En el Apocalipsis. Vamos a ver por qué razón somos hermanos. ¿Sí? Vamos a ver en efecto quiénes son los otros hijos de María. Apocalipsis 2:17. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Ahí no está más que claro como el agua. ¿Sí? Fíjense bien. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Por eso es una lástima que algunos cristianos renuncien a la madre que el mismo Jesús ha dado a los que han de mantenerse fieles en la batalla. Finalmente, ¿no es cierto que los protestantes como nosotros suelen saludarse como hermanos? Y que sus predicadores se dirijan al pueblo con la palabra queridos hermanos. ¿Sería lógico entender que se trata de hermanos de sangre? Entonces, ¿por qué utilizar también el buen juicio que Dios nos da para entender las Sagradas Escrituras? ¿Por qué no aceptar la humildad, la sabia interpretación que hemos tenido los cristianos desde los primeros siglos de la enseñanza de la iglesia? Hermanos, entonces, recemos para que los corazones se ablanden y podamos un día vivir todos en paz, como hermanos en Cristo y con nuestra Madre, la Virgen María Santísima. Por eso es importante que entendamos la palabra hermanos, ¿sí? Y no como los protestantes andan comentando, ¿sí? Ya vimos textualmente definiciones, hemos entendido, ¿sí? Por lo que si alguna vez algunos preguntan, ¿y por qué se les dice en los textos bíblicos que los hermanos separados, donde María y José tienen más hermanos? Bueno, según ellos dicen que Santiago y su hermano, sí, pues eran hermanos de Jesús, pero no, en realidad eran hijos de Zebedeo. Mateo 27:56. Entre ellos estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José, la madre de los hijos de Zebedeo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos otra cita donde dice María, mujer de Cleofas, madre de Santiago y de José, tíos de Jesús. Ahí mismo, en esa misma cita, ¿sí? Judas, otro que dicen que es hermano de Jesús, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Judas, servidor de Cristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. Ahí está más que claro, ¿sí? Hermanos en Cristo Jesús, ¿sí? Simón el cananeo, ese no es hijo de la Virgen de Nazaret. Marcos 3:18. Andrés, Felipe, Bartolomé, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Por ejemplo, Mateo, Marcos 2:14. Mientras caminaba había un cobrador de impuestos sentado a su despacho, era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió. Pues aquí terminamos claramente con las características de hermanos. Por lo que podemos saber que, por ejemplo, también Judas, en Lucas 16:16, Judas hermano de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor, por lo tanto ahí no puede haber hermanos, ¿sí? Y menos de Jesús y mucho menos de la Virgen María, ¿sí? Ya por último vamos a leer la última cita para que quede más claro. Hechos 1:13. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas hijo de Santiago. Por lo tanto, es increíble pensar que todo esto serían hermanos de Jesús. Imagínense nada más
pobre de la Virgen María, tener hijos de la misma edad aproximadamente, eso es inconcebible, no se puede definir. Muchas gracias, aquí terminamos nuestro tema.